La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Era la palabra vino. Ese sí es vino, ¿verdad? Ese sí es vino, decían la gente. Ahora ya no se usa tanto, pero antes era eso. Entonces, inclusive leía un libro hace muchísimos años cuando estaba en colegio o la escuela, eran las fisgonas de Paso Ancho. Y ese libro enseñaba exactamente cómo las viejas vinas de una comunidad sabían el teje y el maneje, sabían quién se moría, quién cumplía años, sabía esto y sabía lo de todo. Entonces, hay gente que les gusta eso, les gusta el chisme. Hay gente que les fascina el chisme. La verdad es que a todos nos gusta. Uno dice, mire, le voy a contar un secreto, pero no se lo diga a nadie. A ese que me lo dijo le habían dicho lo mismo y me lo contó a mí. Y ahora me deja a mí amarrado que yo no puedo decir nada. Entonces yo lo cuento. Y le digo a esa persona, mira, no digas nada, por favor. Y esa persona tampoco se lo va a guardar, se lo va a decir a otro. Al final todo el mundo lo sabe y el que está invertido en el berenjenal ni siquiera sabe. Los demás sí lo sabemos. Bueno, pero sabe que hay un tipo de personas que les gusta preguntar. Mire, ¿y eso cuándo lo compró? ¿Y dónde lo compró? ¿Y cuánto le costó? Y solo ese color había. Y le hace una pregunta, mire, ¿usted es casada? No. ¿O es soltera? Sí. ¿Y tiene hijos? Y, ¿pero qué le importa? Diría uno, ¿verdad? ¿Qué le importa? Pero todo lo pregunta. O va por ahí por la calle tratando de ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, nada. Ese accidente. ¿Cuál accidente? ¿Cuál accidente? Y mire, y se queda ahí, ¿qué importa que vaya tarde para el trabajo? Lo que quiere es llevarse la noticia completa. Entonces uno se da cuenta que hay un tipo de personas así. Y a veces me preocupa si lo soy yo. Porque cuando voy manejando y veo un accidente me quiero quedar. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? No, y uno pasa despacito así. No, fue golpecillo, ¿verdad? Era una moto. Ay, ve a esa persona. Y ya uno comienza a hablar del de la moto y ni siquiera se ve la moto ni el herido, pero uno piensa que hay una moto de por medio. Hay gente así que de alguna manera le gusta vinear y preguntar una y otra vez. Y más cuando son cosas privadas y que nadie sabe. Que nadie sabe. Hay un pasaje que narra 3 momentos de la vida de Jesús cuando le vienen a preguntar cosas. Le vienen a preguntar cosas. Le vienen a consultar cosas. Le vienen a vinear cosas. Y entonces no lo hace con un corazón bueno, lo hace con un corazón malo. Porque quieren saber para acusar. Lo quieren saber para sacarse el clavo contra él. Lo quieren maniatar por una respuesta para que esa respuesta traiga para ellos beneficios, aunque no le importe qué le pase a Jesús. Esos 3 pasajes yo los voy a leer esta noche. Necesito que te tenga la paciencia franciscana para poder leer los textos bíblicos completos. El primero va a ser Mateo 22. Imagínense que Mateo 24, 25 y 26 narra la segunda venida. Narra todo lo que va a acontecer. Narra todo lo que va a pasar cuando venga la segunda venida. Y se hizo la luz. Mateo 22, 15 hasta el 22. Quiero que ustedes noten los tipos de personas. Dice Mateo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos. ¿Quiénes eran? Se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna falta. Es decir, estaban cavilando. Vamos a ver qué nos responde y después depende de su respuesta. Así va a ser nuestra reacción. Aquí estaban involucrados primero los fariseos. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ya apareció un segundo grupo.
Primero los fariseos y después los herodianos, no los heredianos, ¿verdad? Los descendientes de Herodes o creyentes de Herodes. Y le dijeron, escuche, maestro, vea qué labia diría Luz Huila, ¿verdad? Ve qué hablada, dice. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Jesús, díganos, ¿es bueno dar el tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Wow, casi nada les dijo, ¿verdad? Mira, a mí me dice eso y me resiento. Por lo menos un fin de semana no vengo a la iglesia, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues muéstrenme la moneda. A ver, traigan la moneda. Y entonces le dijo, tráigame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, pues es de César. Y entonces Jesús le dijo, denle pues a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Hay verdades bíblicas que encontramos en la Escritura. Y en esta noche, quiero decirles, por lo menos yo encontré 4 cosas en este pasaje. 1, el rechazo de los líderes judíos a la autoridad de Cristo. No me importa si dicen que es Mesías, no me interesa si dice que es un predicador bueno, me da igual si tiene o no tiene discípulos, no me interesa. Ese es el menosprecio o rechazo a la autoridad de Cristo. Un segundo elemento que yo me encuentro acá es como Jesús, con toda su sabiduría, se enfrenta a las trampas del hombre. Todos los días el Señor se iba a encontrar con las trampas. Si tuvo que lidiar con el diablo en el desierto, no va a lidiar con los fariseos, si estaban a la par de él todos los días. La tercera cosa, ¿cómo se revela realmente la verdadera identidad de Jesús? Porque Él era el Hijo de Dios. Y ahí se revela. Y 4, el silencio que hacen esos hombres cuando el Señor les hace, cuando les da una respuesta a lo que ellos están preguntando. ¿De quién es el emblema de que está aquí? Ya, y de César. Y esta moneda, ¿a quién le pertenece? Al Imperio Romano. Ok, pues denle a él lo que es de él, pero denle a Dios lo que a él le pertenece. El resto de eso le pertenece a Dios. Bueno, usted sabe que hay muchas personas que se creen con el derecho de cuestionar a Dios. Yo no sé si se ha encontrado con gente que dice, es que yo no sé, ¿qué tiene Dios conmigo si a mí no me interesa? Pero anda aquí, todo el mundo me habla de la iglesia, me habla de la Biblia, me habla de milagros y yo no quiero saber nada, estoy harto de eso. Pero vos conoces el evangelio. Sí, yo soy hijo de pastor y estoy hasta aquí de la coronilla, decía. No quiero más saber de Dios, estoy cansado. Hay gente que le gusta cuestionar a Dios también, le gusta ponerlo a prueba, pero también muchas veces las cosas que cuestionamos son las cosas que vienen pegadas a nuestras creencias o a nuestras doctrinas o a nuestros dogmas de la iglesia. Creemos que Jesús es evangélico. Sí, creemos que Jesús es evangélico y del ministerio fe. Y que fuera de aquí cuesta mucho que esté el Espíritu Santo. Creemos que Jesús no solamente es del ministerio fe, creemos que Él es evangélico, creemos también que es tico, porque solo en Costa Rica se da eso. No, la verdad es que muchas veces nuestros estereotipos, nuestros pensamientos, nuestros argumentos humanos nos impiden realmente conocer la gloria de Dios. ¿Quién es Jesús? Lo vamos a ver al final. Entonces, usted se va a encontrar en estos 3 pasajes un grupo llamado los fariseos, otros los herodianos, otros los saduceos, otros los escribas. Y todos van a tratar de acorralar a Jesús
para destruir su credibilidad. Eso es lo que andaban buscando. ¿Cómo dejaban al Señor en mal parado? ¿Cómo lo dejaban mal parado? Porque dejándolo mal parado, ellos podían decir, sí, lo logré. Le hice una pregunta a Jesús y se quedó bateado, no me pudo contestar. Porque mi argumento es más importante que él. Pero se encontraron estos tres momentos a un Jesús que responde con sabiduría divina. Y que él mismo le pone preguntas y respuestas que ellos no logran entender. Entonces uno tiene que darse cuenta que muchos argumentos que usted y yo hemos utilizado o que la gente ha utilizado para saber o conocer más de Dios, pero solamente para burlarse, simple y llanamente es pura majadería. Ok. Y eso no fue la única vez que lo dijeron. Como no pudieron con Jesús, buscaron a Pedro. Pedro, le dijeron ahí, vos, ¿verdad que vos sos discípulo de ese Jesús? Sí. Y dígame una cosa, ¿y por qué en el registro, en el archivo, no aparece la ofrenda del templo que tiene que pagar Jesús? O tú tienes que pagar como impuesto al templo para las mejoras, para que se puedan hacer cosas bonitas en el templo. Tú no has pagado los impuestos y Jesús tampoco. Así que están robándole al erario del templo. Y dice la escritura que el Señor recibe a Pedro en una conversación y dijo, Señor, mira qué torta. No, es que vino una gente y nos dijo que en el registro del templo no aparece ni tu ofrenda ni nuestra ofrenda por el templo, que era necesario. Entonces Jesús dijo, ajá, ok, vayas a pescar. Y ahí en la pesca te vas a dar cuenta que en el pez que saques le vas a abrir la boca y vas a encontrar el dinero necesario para que pagues mis impuestos y pague los tuyos. Yo quiero decirle que no era que Jesús no había pagado los impuestos, es que Jesús no tenía que pagarlos. Y la razón por la cual no tenía que pagarlo porque él era un maestro. Algunos le decían rabino, algunos le decían que era su líder. Los líderes religiosos no pagaban eso. Pero Jesús dijo, para evitarme problemas, vamos a pagar los tuyos y los míos. ¿Qué te parece, Pedro? Imagínense cuando uno le pagan una deuda. Ya nadie podía decir, si ahí aparece Pedro y aparece Jesús cancelando la ofrenda que les pedía. Bueno, era malo darle al César lo que era de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Era malo? No, era lo normal que tenía que hacerse. Ellos no querían a los fariseos porque los fariseos eran los cobradores de impuestos. Y ellos lo que andaban buscando era su ganancia, no del templo, no de Roma, no de nadie, de ellos. Y entre más cobraran, más ganaban, y al ganar más tenían. El otro grupo que aparece son los herodianos. No sé por qué estoy pensando en heredianos. Será por la... Sí, ¿verdad? Entonces, los herodianos, Herodes, eran a favor de Roma, porque era Roma quien ponía al emperador, al líder, a la persona encargada. Cuando eso era puesto por Roma, los herodianos recibían ventaja y odiaban a los fariseos y menospreciaban a los saduceos y mucho menos a los escribas. Pero ellos, con tal de atacar a Jesús o atacar a Dios, se unían. Es muy normal que a unas fuentes del mal se unan con tal de derrotar a un cristiano. Son enemigos, papá y mamá son enemigos, pero se unen con tal de quitarle a aquel otro, dañar a aquel otro, afectar a aquel otro. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me voy dando a explicar? Ok. Si los herodianos escuchaban que dijera, no, al César no hay que pagar, Jesús iba a ser detenido para ser enfrentado ante la rey romana porque estaba menospreciando al emperador. Si Jesús decía, sí hay que pagar, entonces decía, ve, es un rebelde, es un traidor. No ama la causa judía, ellos son los malos. Entonces ahí los que actuaban eran los saduceos. Jesús, si tuviera la oportunidad hoy
de lo que dijo en Génesis, cuando hablaba de creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Cuál es la imagen que había en la moneda? La imagen era la de César. Pero ¿cuál es la imagen que usted tiene? Y usted tiene y yo tengo. Es la imagen de Dios. Entonces, el que tenga la imagen de Herodes, que le dé a Herodes. El que le tenga la imagen de César, dele a César. Pero el que tiene la imagen de Dios, démosle a Dios lo que a él se le pertenece. Y ahí es donde uno puede entender que usted y yo somos responsables de la obra, del ministerio, de la iglesia. Entonces, debes cumplir con las leyes naturales y normales. Y les voy a contar algo que me pasó esta semana y me entristeció, porque a veces uno hace cosas que se equivoca, y cuando uno se equivoca ya no puedo resolverlo. Es algo personal, familiar, pero no me importa. Yo había hecho un arreglo de pago para los impuestos. Y entonces me pidieron un montón de plata y un montón de vueltas y casi rogar allí en la municipalidad para no tener problemas, y lo hice. Y hemos venido durante los últimos años religiosamente cancelando todo perfecto. Pero no sé qué me pasó el mes de junio, no sé. Yo le digo a mi esposa que no sé qué pasó. Se me olvidó pagar el mes de junio. Y yo llego ahora, el 3 de este mes de julio, a pagar, y me dice, no puede pagar. ¿Cómo no puedo pagar? Sí, al incumplir, perdió el derecho del arreglo de pago que había hecho. Digo, pero fue el mes pasado. Dice, sí, son más de 15 días. Y la municipalidad dice que después de 15 días se acaba el arreglo de pago. ¿Qué injusticia? Digo yo, ¿verdad? Apenas darle un cosco así a porque se me olvidó. Mi esposa me mandó a comer quinocola, me mandó a apuntar todas las cosas que lo hicieran. Mira, yo tengo una hoja así en Excel, donde tengo todo lo que tengo que pagar y con sus fechas. Y no sé por qué. Pero hay algo que yo sé y sí tengo claro, que tengo que cumplir con las normas humanas, aunque no quisiera. Yo quisiera ir y decirle al alcalde o a la alcaldesa, porfa, ayúdeme. Infringí y ahora tengo que hacer todo el proceso otra vez. Pero tengo que darle a la municipalidad lo que le pertenece a la municipalidad. No puedo hacerme el gato bravo, ni el loco, ni el tonto. Tengo que pagar esos impuestos. Y es así. Pero cuando tengo que darle a Dios los diezmos y las ofrendas, tengo que dárselas a Dios. Yo no sé si ha pensado, ¿cuándo fue? Sin pensar hoy, piense usted por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted ofrendó y diezmó? No me lo diga a mí. El Señor lo sabe. No es que dice que Él está sentado, parado ahí, al lado de la mesa de los tributos. Y le dijo a los discípulos, pongan cuidado, muchachos, pongan cuidado. Venga esa señora, esa viejita, vea lo que está dando. Un par de monedas ahí. Clic. Que solo bulla hacían en la caja de los diezmos. En cambio viene uno con una bolsa llena de plata y monedas y joyas y chupulún. Y Jesús dijo, ¿sabe una cosa? Esa mujercita, esa señora, esa viejita, con esas 2 monedas que está dando más que estos otros mamulones que traen una bolsa. Es decir, el Señor sabe cuando uno le da y no le da. Entonces, denle al César lo que es del César. ¿Por qué si pagamos el cable? ¿Por qué si pagamos el teléfono? ¿Por qué si pagamos el agua y la luz? ¿Por qué? Porque se nos las cortan, ¿verdad? ¿Y por qué no le damos los diezmos al Señor en las ofrendas? No hacemos lo loco por meses. Por meses no se le da el diezmo al Señor. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse al Señor y le piden a Dios que Dios les ayude. Le piden a Dios que Dios le dé una revelación especial, una unción especial, pero no le estamos dando a Dios lo que a Dios le pertenece. A mí me daría vergüenza delante del Señor llegar y decirle, Señor, aquí vengo. Cuando el Señor dice, sí, mira la libreta, ¿cuánto sacaste fiado? Y nunca me has cancelado. ¿Se acuerdan de las boletitas, esas libretas de pedir fiado? Bueno, Malapaga lo mató. Entonces, yo quiero abrir mi corazón. ¿Le estoy compartiendo algo que le pueda servir a usted? Ok. Sigo un poquito más adelante. Voy a ir a la segunda escena. Esta segunda escena ya no es el tributo,
No es la moneda del César, no es la moneda del templo. Eso está ahí mismo en el capítulo 22 de Mateo. Imagínense que es tan importante que está siendo narrado antes de predicar sobre las cosas futuras, sobre el rapto, sobre el arrebatamiento, sobre todo. Está en el capítulo 22 del verso 23 hasta el 33. Dice, antes se acuerda quiénes eran, los herodianos y quién más, fariseos. Ok. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, es otro grupo, los que no creen en la vida del más allá. Pero ellos vinieron a decirle al Señor, ¿qué dicen? Ellos dicen que no hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Vea qué arrogantes y qué cosas. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Que aguante de mujer, ¿verdad? En la resurrección, recuerda que ellos no creen en la resurrección. No creen en el más allá. No creen que haya una vida después de esto. Pero le hacen una pregunta cauciosa al Señor sobre la resurrección. Entonces, verso 28. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Imagínense qué conflicto de mujer. Roncaba, gritaba. Era un cochino. ¿Con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Bueno, sigue diciendo el Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, están equivocados, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí esa frase para mí es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos porque no conocemos ni la escritura, ni la voluntad o el poder de Dios? Porque no conocemos la Biblia, hacemos tonteras, hacemos cosas contrarias a la escritura. Sigo leyendo, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que, pastora, en el cielo ya no somos esposos. ¿Está bien? Dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31. Pero respecto a la resurrección, le dice Jesús, no han leído lo que ha dicho o fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham. Vea el tiempo en que está diciendo. Abraham hace rato que dejó de existir. Jesús está en el Nuevo Testamento casi 2000 años después de ese evento. Y cuando está allí en ese momento, él dice, yo soy. No dice, yo fui o yo era. Yo soy, dice, el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hay gente que no cree en que Jesús sea el Hijo de Dios. Y se viene a preguntarle cosas como si realmente creyeran solamente para hacer una trampa sobre Jesús. Estos hombres no les importaba la vida después de la muerte. No interesaba la resurrección. Ellos decían, enterrado se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ese era el concepto. Pero ahí es donde uno ve que hay gente que se une con otro que sí cree en la resurrección con tal de hacer caer a Jesús con la pregunta. Jesús se las contestó, pero me llama la atención esas frases cuando él dice equivocados están o errados. Le dice errados
Errados sin H, ¿verdad? Porque si fuera con H sería herradura. Ese errados es de error. Errados porque ignoran la Biblia. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por ignorar la Biblia? Errados porque ignoran el poder de Dios. Mire, Dios puede resolver un problema de la noche a la mañana o no. Nosotros, por decir mi esposa y yo, visitando a una persona en paso de muerte, viene una palabra del Señor que dice: tú vivirás y no morirás. Tienen listo el ataúd, tienen listo el nicho, tienen listo la posible llegada a ese lugar porque abuelo o papá o X está listo para morir. Pero la frase del Señor es: vivirás y no morirás. Y entonces en ese momento de oración decimos, el Señor dice que Él va a vivir, vivirá y no morirá. Y declarando la palabra, nos despedimos. Probablemente se quedan ellos hablando paja diciendo: si está más vivo, está más muerto que vivo. Si mi papá ya está listo para entregar las tenis. Y llegando a la casa nos dice: mira qué tremendo, mi papá se levantó y comió. Porque ese es el concepto. Desconocemos el poder de Dios. ¿Y sabe por qué desconocemos el poder de Dios? Simplemente porque desconocemos la Escritura. El año pasado hicimos una lectura de toda la Biblia. Aquí comenzamos un montón a hacerla. La mayoría quedó en el camino. Pero hubo gente que llegó hasta el final. Simita llegó hasta el final. Y sentirse uno satisfecho que leyó la Biblia completa, no por pedazos, no por etapas. Así, voy a leer solo los salmos. Qué lindo. Y dice: ay, sí, qué lindo. Pero me llegó un documento, voy a prepararlo. Y si a usted le gustaría tenerlo, se lo voy a enviar. Es un documento donde le voy a decir la cronología de cómo leer todos los libros de la Biblia en el orden cronológico, no por eventos. Porque a veces acaso leemos la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué se equivocan? Porque en la resurrección no hay matrimonios y lo están equivocados, lo dijo Jesús, están errando. E ignoran o hierran porque ignoran que Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Por eso usted no va a morir, usted va a vivir. Usted va a dormir y se encontrará en la presencia de Dios en el momento que Él diga: vengan a mí, mis amados, y pasaremos allí. Pero acuérdense de lo que les dije anteriormente de la otra lectura. Si usted no da sus diezmos, sus ofrendas, no espere que Dios le dé un lugar en el cielo. Porque nadie recibe lo que no siembra. Muchos hoy, como los saduceos, leían la Biblia, leían su Pentateuco, leían sus libros históricos, todo lo leían ellos en la Torá, pero no entendían. Y es muy fácil, porque la única manera de entender la Biblia es que el que la narró, la compartió, nos la explique. Si Dios a través de su Espíritu no nos da una revelación, no entenderemos nosotros nunca la Biblia. No la entenderemos. ¿Y por qué le digo que no la entenderemos? Es porque realmente uno tiene que darse cuenta que hay cosas que uno lee y no sabe lo que dice. Cuando usted compra usted saca un préstamo en el banco para la compra de un carro, la compra de una casa, lo que sea, y que hay que hacer un documento. Mentiras es que leemos el documento, porque después de las 4 líneas ya no sabemos qué dice. ¿Por qué? Porque son términos tan técnicos que uno dice: sí. Uno lo que quiere es que le den la plata y después vea cómo paga. Así se lee la Biblia para dormir. Así se lee la Biblia, porque qué feo que digan que yo no leo la Biblia. Sí, yo ayer leí el Salmo 23, pero ayer y hace 6 meses. No, el 24, el Salmo 24. Entonces, ignoran porque no conocen la Escritura. El tercero que quiero hablar allí
ahí mismo en el Mateo 22, el verso 34 al 40. Es la tercera pregunta. La primera era sobre la moneda y los impuestos. Los segundos sobre aquella mujer que fue marida de 7 hombres y en el cielo la querían juntar otra vez. Y esta es otra tercera pregunta que le hacen a Jesús. Espero que estemos aprendiendo, amados. Mateo 22 dice, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, es decir, que los dejó con la jeta callada, dijo mi mamá, se juntaron, se agruparon en una. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús le dijo, así en 2 patadas se lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le dijo, este es el primero y el grande mandamiento. Pero hay un segundo que ustedes no lo mencionan nunca. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia habla de 613 mandamientos que hay para los judíos. Imagínense que 248 de esos 613 son para que nos diga qué tenemos que hacer. Y los restantes 365 es para que nos diga qué no tenemos que hacer. Esa es la ley. Pero cuando Jesús dice que el grande mandamiento no es, como algunos piensan, los sacrificios. Este es el mejor y el más grande, obedecer a papá y a mamá. Este es el más grande, decir que Jehová uno es. Jesús le dijo, no, el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón. Y le agrega en otro momento, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento, amar a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando uno ama a una persona? Yo digo a mi esposa, yo te amo. Si realmente la amo, quiero que ella se sienta bien, que esté bien, que tenga todo lo que necesita, y yo voy a ser un colaborador para ella. Entonces, ese es el mandamiento. Vamos a amar a Dios como si fuese lo último que podemos hacer en esta vida. Amar a Dios. Ese es el concepto. Pero dice, pero hay un segundo. Ustedes no me están preguntando por el primero y el segundo, solo por el primero, el más grande. Digo, yo puedo decirles, dice Jesús, que hay 2. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, eso suena tan fácil porque lo hemos leído tantas veces. Pero cuando ese que está a mi lado es el que me robó, ese que está próximo a mi lado es el que me insultó, el que me estafó, el que me. Entonces a ese yo tengo que amarlo igual que a mí. ¿Es fácil? No. Por eso es que es un mandamiento. Y cuando se habla de mandamientos, no son sugerencias. Y eso es importante que uno lo tenga presente. Es una responsabilidad nuestra de amar a Dios y amar al que está a mi lado. Es el principio bíblico. Ellos se quedaron con la boca abierta por la respuesta de Jesús. No eran los sacrificios, no eran los ritos, no eran los días de ayuno, no eran como ellos pensaban, sino amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambos están en la Escritura. Uno está en el pasaje que le estaba mencionando ahorita, les puedo mencionar. Uno está en Deuteronomio 6 y el otro, amar al prójimo, estará en Levítico 19:18. Es decir, el Señor resume la ley y los profetas en 2 versos, nada más. Coge uno de Levíticos y coge el otro del libro de Deuteronomio. La pregunta que yo me hago, puede ser que creamos en eso, pero somos religiosos y no hacemos las cosas como deberían de ser. Porque hay gente que a uno le da pereza hablar. Se sienta al sol a verlos y uno dice, Señor, ¿en qué momento me sentí aquí? ¿En qué momento le sonreí? ¿En qué momento? Señor, yo no sé, pero hay gente que a uno le saca de quicio, ¿o no? ¿O será que solo yo paso por eso y soy repugnante en eso? Pero hay personas que uno, ay caramba, y Señor, Espíritu Santo, ayúdame.
Después de que Jesús recibe las 3 amonestaciones de quién es, qué hizo. Recuerden, el primero era la moneda. ¿Acuerdan? Esa es la frase para acordarme siempre, la moneda. El segundo, la mujer. Y la tercera, no, el mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios. Viene una cuarta y última, y está en Mateo 22, 41, 46. Y ya después de eso vamos a ir concluyendo. Dijo un muchacho: la Biblia dice que no mentirás. Dice, el pastor dijo que ya terminó, ya 20 minutos extras. Mateo 22, 41 al 46 dice: y estando juntos, los agarró a todos junticos, ¿verdad? Herodianos, saduceos, fariseos y escribas, a todos los agarró junticos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: díganme una cosa, ¿qué pensáis ustedes o qué piensan ustedes de Cristo? ¿Qué piensan ustedes de mí o de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Sí, porque la Biblia dice. Y Jesús le dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Son 2 preguntas que Jesús les hace. ¿De quién es Jesús? ¿Qué piensan ustedes de Cristo? ¿O de quién es hijo? Y dijeron: de David. Y si es David el papá de Cristo, ¿cómo es que él le llama Señor? Y no supieron contestarle, igual que usted y yo. No siempre entendemos esa parte. Jesús está diciendo: hay una parte divina en mí y hay una parte humana en mí. David, cuando reconoce que yo soy descendiente de su linaje, soy descendiente de él, soy hijo en la herencia, y entonces X engendró a Y engendró a J engendró a F a C, hasta que llegaron a Jesús. Y al llegar a Jesús es la herencia directa de David. Yo soy hijo en herencia. Como decimos, somos hijos de Abraham. ¿Entiende? Porque esa es la parte natural humana de Jesús. Pero cuando David le dice mi Señor, es porque está viendo en el futuro no al humano, sino al divino. Jesús divino. Y no supieron responderle. Y entonces, ¿qué se hizo? Silencio absoluto. Lo sigo leyendo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, Jesús los dejó callados en las 3 preguntas que le hicieron, y en la única que él les hace no le pueden responder. Eso nos enseña varias cosas. Que nadie puede responder lo que no sabe. Y aunque a veces nuestra tradición, nuestra religión, nuestra lógica a nosotros nos impida realmente entender todo lo que Dios quiera enseñarnos, uno tiene que reconocer que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, también era Maestro, también es Salvador, también es rescatador de nuestras vidas, también. Pero lo principal es que Él es el Hijo de Dios. Y eso nunca uno lo puede olvidar. Cuando hablo o pienso en este sentido, lo que es ese principio de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es que hay una diferencia para usted y para mí. ¿A qué me refiero? Vean. Al principio, en la creación, el hombre era la corona de la creación. Era nada más criatura, creado. Después de eso, fuimos adoptados. Es decir, fuimos hechos hijos. Y después de haber sido hechos hijos, fuimos declarados herederos de la bendición, igual que a Jesús. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta que yo fui ayer criatura como era el chancho, como era la oveja, como era el cuerpoespín. Yo era una criatura, como era la planta, como era el agua, como era el sol, que eran cosas creadas. Pero hubo un momento donde las cosas creadas tuvieron un significado diferente cuando Él me puso a mí una imagen y una semejanza a la de Él. Entonces yo dejé de ser criatura y me convertí en hijo de Él. Eso es tan importante porque eso es lo que nos da autoridad en el reino. Porque al hijo se le recibe. Al que no es hijo se le pide información para que pueda entrar.
Voy a explicarme allí. Yo como hijo tengo acceso a casa. Yo estaba en 5º grado. Y en casa al 5º grado mi mamá, como no siempre estaban ellos, cuando uno regresaba de la escuela o qué sé yo, me dieron llave. Me dieron la llave de la casa en 5º grado. Y yo me creía realmente la mamá de Tarzán. Yo salía como Mr. Bean, ¿eh? Así, con la llave para que todo el mundo la viera así. ¿Eh? Y yo decía en la escuela, es que yo tengo llave de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque era hijo. Mi papá nunca le dieron la llave a un vecino. Nunca se le dieron a otro familiar. Se la dieron a Randall porque él era hijo. Yo podía abrir la puerta cuando quería y cerrarla cuando quería. Esa es la diferencia cuando uno es hijo de Dios y cuando es simplemente un conocido de Dios. Y ese es el peligro que existe cuando uno se cree hijo y uno es arrimado. Cuando uno se cree realmente con derechos y no tiene el más mínimo de los derechos. Yo hoy te digo y te pregunto, y con eso ya te digo, voy cerrando. ¿Quién es Cristo para ti? ¿El dador de la vida? Yo digo, sí. ¿El rescatador de todo lo que somos? Sí. ¿El que perdona nuestros pecados? Sí. ¿El que nos da salvación? Sí. ¿Todo eso es Jesús para nosotros? Sí. Pero tenemos que creer realmente que Él lo es. No es solamente decirlo, sí, yo creo. No, es creer con convicción que realmente Él es. Él es el Hijo de Dios. Amén. Por eso cuando usted reconoce que Él es Hijo de Dios, tiene derecho a la llave. Por eso la Biblia dice que nosotros somos, juntamente con Jesús, somos herederos de todo. Vea qué interesante, somos adoptados. Es que ese es el principio. Fuimos adoptados, no éramos hijos, fuimos adoptados según el Nuevo Testamento. Que nosotros siendo lo diferente, el Señor nos permitió ser parte de la herencia perfecta. Amén. Entonces, dejen de ser tan vinos y busquemos la dirección de Dios en todo momento. Pónganse de pie, quiero bendecirle. Espero que haya aprendido conmigo esta noche. Gracias, Señor. Padre, cuando tú hablas, el cielo se detiene y hace silencio. Cuando te tratan de amarrar con palabras o con preguntas, Señor, con solamente que muevas tus dedos los dejas callados y no saben qué hacer ni qué decir. Señor, tantos hombres tan inteligentes que buscando la manera de contradecirte porque eran ateos y querían comprobar de que no eras Dios, terminaron creyendo que tú lo eras. Padre, porque cuando se busca en tu escritura con verdadero sabor y con de verdadera devoción, tú, Señor, te revelas a tus hijos con una palabra fresca y nueva. Hoy yo quiero darte gracias, mi amado Padre, y hoy te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Sí, qué lindo decirlo, Señor. Tus hijos, Señor, no son los vecinos, ni son los sobrinos, ni son los nietos de Dios. Señor, tú quieres bendecir a tus hijos. Y esta noche yo te pido que descienda de lo alto una bendición especial para cada uno de nosotros que te consideramos nuestro Padre y consideramos a Jesús nuestro hermano. Padre, ¿cómo no agradecerte? Ni soy hijo de Satanás, ni los demonios, Señor, son mi familia. Prefiero decir que soy tu hijo y tú, Señor, me bendices porque me has adoptado. Qué privilegio, Señor. No lo merecíamos. Realmente no lo merecíamos, Señor. Realmente, Señor, es tu misericordia. Yo solamente tenía herencia en el infierno, pero tú te paraste en la brecha y me rescataste a mis 17 años y me diste la categoría de hijo. Y hoy, Señor, quiero ser tu siervo. Hoy yo quiero colocar a tus hijas y a tus hijos que les rescataste de una cantina, de un prostíbulo, de una homosexualidad, de un lesbianismo, de un antro, de un lugar de perdición, de un mundo de vergüenza. Señor, de ahí a todos nos sacaste y no te avergüenzas de nosotros, sino que me diste y nos diste
el título de hijos. Muchas gracias, Señor. Porque siendo tus hijos, Señor, el infierno no puede quitarnos nuestra herencia, porque es una herencia real y verdadera. Y el cielo eterno está preparado para nosotros, y la nueva Jerusalén se está preparando para nosotros. Ahora, Señor, queremos ir a casa. Yo quiero bendecirles, Señor, para que caminen como reyes, como sacerdotes, pero también como hijos, y que puedan reconocer, Señor, que tú, nadie más, nos has dado este privilegio. Padre, les bendigo para que esta noche sea una noche real, una noche exquisita, Señor, donde podamos tener certeza y que en la oración podamos decir: papá, aquí estoy. Ha pasado mi día y regreso al regazo tuyo. Acompáñame, papá, esta noche en mi sueño. Acompáñame, papá, para que no me dé miedo la lluvia, ni el viento, ni nada. Y poder saber que te sientes a nuestro lado como Padre bueno, y que me abrazas y me sostienes. Padre, permítenos tener cercanía contigo, Espíritu Santo. Que seas tú quien nos guíes, porque a veces nos equivocamos. A veces, Señor, erramos, como dice la Escritura, porque desconocemos la Escritura. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, tuérzanos el camino, dóblanos nuestro brazo, pero llévanos por el camino correcto, Señor. Y Padre, gracias te damos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin sacrificio, hoy estaremos hablando paja. Sin sacrificio, hoy no sería importante estar en este lugar. Pero por cuanto Él murió y resucitó, nosotros también resucitaremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.